Me alegro mucho, siendo director de la Cátedra del Camino de Santiago en la Universidad Nicolás Copérnico en Toruń, Polonia, que nuestra doctoranda, Werenika Seryczyńska, gracias al proyecto de investigación recibido de la Universidad de Santiago de Compostela, de la Cátedra del Camino que funciona ahí, ha podido realizar un estudio basado en las entrevistas con los hospitaleros. Ya sabemos que son personas claves en el camino, ubicados en diferentes albergues a lo largo de diferentes caminos que van hacia Santiago, y gracias a este estudio ha podido ver cómo el COVID afecta la ruta jacobea y cuáles son las expectativas de este importante grupo de apoyo a los peregrinos. Creo que va a ser un estudio interesante para los futuros peregrinos y también para los que estudiamos el fenómeno jacobeo. Me llamo Werenika Seryczyńska, soy estudiante de doctorado en la Universidad Nicolaus Copernicus de Toruń en Polonia y el tema de mi tesis es la naturaleza terapéutica de la peregrinación en el contexto del Camino de Santiago. A lo largo de los siglos, la práctica de la peregrinación del Camino de Santiago ha sufrido diversas transformaciones relacionadas con las condiciones religiosas, culturales y políticas. En 2019, la Oficina del Peregrino de Santiago registró 327.378 peregrinos de todo el mundo, personas que caminaron al menos 100 kilómetros o recorrieron al menos 200 kilómetros en bicicleta. Sin embargo, al igual que la actual pandemia está teniendo un gran impacto en todo el mundo, también dejará una huella importante en la dinámica de la peregrinación del Camino de Santiago. Ya sabemos que en 2020 el número de peregrinos ha descendido un 84,49%. Sin embargo, además de los peregrinos del camino, también son muy importantes quienes les ayudan, cuidan y acogen. Sin estas personas, la peregrinación sería muy difícil de realizar. Estos son los hospitaleros, los guardianes y anfitriones del camino. Influido por las observaciones de la situación actual de la propagación del virus que causa la enfermedad COVID-19, planifiqué un estudio para comprender el impacto de la pandemia en los hospitaleros del Camino de Santiago. El objetivo del proyecto era investigar cómo el espacio del camino se vio afectado por las restricciones aplicadas debido a la pandemia, y cómo los peregrinos pueden seguir planificando el camino en estas circunstancias y cómo los hospitaleros afrontan la situación de la pandemia. El escenario previsto de la situación del Camino de Santiago tras la crisis de la pandemia de la Xunta de Galicia 2020 en su plan de reactivación de los sectores cultural y turístico frente a los efectos derivados de la COVID-19 presenta lo siguiente. Además, hice una pregunta sobre cómo será el Camino de Santiago después de la crisis del coronavirus. ¿Está COVID cambiando radicalmente el camino? ¿Siguen funcionando los rituales habituales, como la bendición del peregrino? ¿Sigue existiendo el espíritu de comunidad, o es más frecuente el aislamiento? ¿Qué costumbres se han visto más afectadas por estos cambios, y suponen un cambio de estilo espiritual y de percepción hacia la resignación individual? ¿Aumenta subjetivamente el valor del camino, al estar cargado de nuevas dificultades? Para recopilar los datos necesarios, me planteé realizar un estudio con metodología de investigación cualitativa a través de una serie de entrevistas con hospitaleros. El estudio estaba previsto que se realizara entre febrero y abril de 2021, sin embargo, ya en enero quedó claro que las restricciones y limitaciones impuestas a la circulación no permitirían que el estudio se realizara de la forma tradicional. Por lo tanto, como no era posible viajar desde Polonia a Santiago, decidí realizar la encuesta en forma de entrevistas telefónicas. De este modo, gracias también a la inestimable ayuda de amigos en España, pudimos recopilar los datos necesarios. Al utilizar el método telefónico, tampoco estábamos limitados por el espacio, y hablar con los hospitaleros en diferentes tramos del camino no implicaba viajar durante horas hasta el punto de encuentro. De este modo, también fue posible recoger una mayor variedad de datos. Es cierto que en muchos lugares no pudimos llamar porque los hospitaleros se vieron obligados a cerrar sus albergues por la falta de peregrinos. Una situación similar se produjo en el caso de los albergues municipales. Sin embargo, las personas con las que conseguimos hablar nos dieron suficientes datos completos para entender la situación actual.
Por ello, en este punto, quiero agradecer una vez más a todos los encuestados de mi estudio y desearles la perseverancia y la fuerza necesaria ante la situación actual que están viviendo y afrontando en tantos aspectos y de tan diversas maneras. Para entender la situación actual de los hospitaleros, también decidí hacer un análisis comparativo con la industria hotelera ante la pandemia. Esto permitió señalar algunas similitudes y algunas diferencias fundamentales entre ellos. En particular, me llamó la atención que el criterio fundamental para medir la mayoría de los estudios e investigaciones sobre la industria del turismo y la hostelería fuera la cuestión económica y el impacto de la pandemia en la economía, basado en las relaciones oferta-demanda y vendedor-cliente. En mi estudio, sin embargo, comprobé los rasgos característicos de la hospitalidad, que en sentido etimológico se entiende como la cordialidad y la amabilidad desinteresada que se muestra a los extraños y se considera en la cultura como una de las actitudes más valiosas hacia otras personas. Aparece en el discurso público generalmente en relación con el vagabundeo, la peregrinación, el turismo y otras formas de contacto cultural, incluyendo la diplomacia y la política migratoria. También está presente en el discurso de la Iglesia Católica como metáfora de la relación entre el mundo terrenal y el sobrenatural. A pesar de las muchas similitudes y paralelismos, la clave para entender la diferencia fundamental entre la situación de los hospitaleros estudiados y la investigación de los hoteleros ante la pandemia parece ser su motivación para relacionarse con los peregrinos, la relación entre hospitalero y peregrino, y su enfoque de las cuestiones económicas. Una persona también destacó el hecho de que su pueblo tiene una pequeña iglesia y un hospital para peregrinos que se remonta a la época de la reina Isabel, lo que hace que su albergue forme parte de una tradición centenaria de acogida de peregrinos en Santiago de Compostela. La diferencia entre un albergue y un hostal turístico quedó muy clara en las entrevistas. Los encuestados subrayan que además de la diferencia de precio y de servicios ofrecidos, la diferencia es visible sobre todo en la relación entre las personas. Los hospitaleros suelen tratar a los peregrinos como huéspedes en sus casas, y no como clientes, como es habitual en el sector turístico. Esta diferencia se acentúa aún más en respuesta a una pregunta sobre la relación entre el peregrino y el hospitalero, que no es solo una transacción comercial, sino una experiencia polifacética que enriquece a ambas partes. La mayoría de los hospitaleros han hecho antes la peregrinación a Santiago. Dicen lo importante que era que ellos mismos experimentaran, comprendieran y amaran el camino para poder luego acoger a los peregrinos. También se han dado situaciones en las que las personas que reciben a los peregrinos se han visto influidas por la experiencia y han querido emprender el camino. No es raro que toda una familia, marido y mujer, padres e hijos, o generaciones de anfitriones trabajen en una parte de la casa reconvertida. Junto a la cuestión de la hospitalidad están también las cuestiones relacionadas con las comidas compartidas, que en muchas culturas es una forma básica de manifestar los vínculos interpersonales y crear límites culturales, así como una forma de mostrar generosidad. En muchos albergues los hospitaleros preparan las comidas para los peregrinos y algunos también realizan el ritual con fuego. En los albergues gestionados por parroquias y órdenes religiosas se suelen organizar encuentros musicales, misas para los peregrinos y el rito de la bendición del peregrino. Uno de los encuestados destacó que hay personas que hacen el camino por motivos religiosos, otras que intentan dejar diversas adicciones como el alcohol o las drogas, mientras que otras quieren conocer a nuevos amigos o hacer el camino como un viaje turístico. Sin embargo, existe un sentimiento de comunión y fraternidad entre personas de todo el mundo cuando cenan juntas. Así lo confirman las declaraciones de los encuestados. Normalmente los peregrinos preparan las comidas juntos, todos dan alguna contribución, a menudo hay una persona entre el grupo que cocina y otros ayudan a cortar, poner, y así se crea una cena común, no cuando la gente no tiene la compra hecha y no hay tiendas cerca del albergue. Así que ofrecemos algo para comer como en casa. Uno de los encuestados, al hablar de la preparación de comidas para los peregrinos, dijo que no realiza esta actividad para obtener mejores ingresos. La mayor motivación para él es pasar tiempo juntos durante una comida. Dijo que invita a los peregrinos a su propia mesa para una comida que comparte con ellos porque los trata como miembros de la familia, los llama su familia del camino. Por eso, cuando se sientan a la mesa, el ritual es que cada uno haga una breve autopresentación. Esta cena común tiene también el carácter de una alegre celebración. A menudo se sientan a la mesa personas de distintas partes del mundo que hablan diferentes idiomas, por lo que normalmente las conversaciones se desarrollan en inglés. La persona que habló de ello dijo que también ve el valor especial del camino en el hecho de que personas de diferentes países, que hablan diferentes idiomas, puedan comunicarse.
Para muchos propietarios de albergues, la pandemia es un momento difícil por la necesidad de restringir la recepción de huéspedes o de cerrar por completo. Los hospitaleros, sin embargo, miran al futuro con esperanza, a menudo valorando más el aspecto espiritual y centrándose menos en las cosas materiales. También muestran mucha paciencia mientras esperan que los peregrinos vuelvan a la ruta. Además, debido al Año Santo Jacobeo en curso, los hospitaleros son muy optimistas sobre la situación actual y esperan que la situación mejore. A menudo también aprovechan este tiempo para realizar las reparaciones necesarias. Por lo tanto, en respuesta a las preguntas planteadas anteriormente, parece que la crisis pandémica refuerza los valores del camino y enfatiza su sostenibilidad. Sin embargo, las dificultades y el aislamiento son también una oportunidad para que los hospitaleros revisen y tomen conciencia de las cuestiones fundamentales y las motivaciones del trabajo realizado en apoyo de los peregrinos. Por lo tanto, si COVID cambia algo en el camino, será para profundizar en su esencia y descubrir su valor. El estudio también indica que, paradójicamente, un menor número de peregrinos genera una mayor alegría y un mayor sentimiento de comunidad porque, a pesar de tener que cumplir con las restricciones epidemiológicas obligatorias, es posible experimentar una mayor cercanía. Los hospitaleros, gracias a que la mayoría de ellos fueron peregrinos ellos mismos, pueden entender las necesidades de sus huéspedes y apoyarlos en sus dificultades porque la relación entre hospitalero y peregrino suele ser muy personal. Gracias a esto, se puede esperar que la difícil situación actual no destruya esta actividad porque se basa en unos fundamentos diferentes a los de la industria hotelera basados en las relaciones económicas oferta-demanda, vendedor-cliente. Aunque los hospitaleros tienen que hacer un análisis relacionado con las cuestiones económicas de su actividad, para la mayoría de ellos no es el motivo principal para emprender esta actividad en beneficio de los peregrinos. Basándonos en la información de que, a pesar de la pandemia, muchos albergues siguen cobrando un donativo, cabe esperar que los peregrinos sigan contando con la ayuda, la atención y el apoyo de los hospitaleros, sus amigos del camino, una vez que la pandemia haya pasado. Sin embargo, uno de los entrevistados afirmó que, tras muchos años de trabajo, la relación diaria con la gente resultaba cansina. Los que se alojan aquí no siempre son verdaderos peregrinos, y a menudo hay gente exigente y demandante. Los 5 euros que pagan aquí no alcanzan para pagar el agua y la electricidad, y exigen mucho. Yo suelo preguntar a esa gente qué pone para exigir tanto. Esta valiosa declaración señala que alimentar el valor único del camino es una tarea para ambas partes de esta relación, los hospitaleros y los peregrinos. Un agradecimiento especial a Ari, Paula, Rebecca y Janina, sin las cuales no habría sido posible obtener los datos necesarios y realizar este estudio.